Hola, bienvenidos a una emisión más de su podcast Deseando. Tenemos una cuarta emisión en estos episodios que han visto sobre la construcción de la tesis, en donde espero pues sea funcional y que les esté sirviendo para ir teniendo este trabajo y finalizando ya con prontitud lo que vienen haciendo dentro de su investigación. El día de hoy tenemos un tema que pues de algún modo creo que no ha sido tan notado y hoy con los expertos que me acompañan logrará este tema quizás causar algún tipo de circunstancia de atracción, una cuestión atractiva más bien para su investigación y seguramente va a ser funcional, así que quédense en este episodio porque seguramente les va a interesar mucho el tema. Hablaremos sobre los estudios longitudinales y para eso he traído a dos expertos en áreas de la ciencia de la nutrición. Ambos expertos van a tratar de pues darnos una conjetura sobre el desarrollo de este tipo de estudios. De un lado, me gustaría presentar a la doctora Tania Chio. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día a todos, un saludo a los que nos ven y nos escuchan. Pues es un tema muy interesante, ¿no? Y el tema, como dice, ciencia con paciencia, porque eso es lo que requiere un estudio longitudinal que vamos a ir viendo, desglosando con estas preguntas de gran interés. Muchas Muchas gracias. gracias. Y por el otro lado, el maestro Daniel González, que también es experto en el área de ciencias de la nutrición. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes también les saludo ahí con mucho gusto y muy contento de participar en la resolución de cuestionamientos, todo con el fin de poder aportar, ¿no? Para que ellos también, los estudiantes que nos estén viendo, que estén en pleno desarrollo de la tesis, como bien mencionas, puedan tener más herramientas, podamos aportar a través de su desarrollo y pues nada, muy feliz. Muchas gracias. Pues como ustedes saben, siempre entra una temática de preguntas donde vamos dando pues esta resolución sobre el tema, dando pequeños cuestionamientos que nos van logrando, nos hacen entender mejor la cuestión de fondo. Y para entrar, pues bueno, tenemos que dar una definición. ¿Qué entendemos por esta figura de estudios longitudinales? Si nos pudiera ayudar la doctora Tania. Sí, claro. Hay que tener en cuenta antes de definir qué es un estudio longitudinal, que cualquier tipo de estudio es muy bueno, siempre que tengas el objetivo de estudio, el interés, los recursos necesarios para poder aplicarlos. Un estudio longitudinal se define como aquel proceso en el cual se sigue patrones de cambios, conductas, comportamientos a lo largo del tiempo, del cual se requiere de mucho esfuerzo, dedicación y pues de recursos, mantener la motivación para poder recolectar estos datos a lo largo del tiempo. ¿Existe con ello alguna diferencia? Porque Ujú. con otro tipo de estudios, muchas ocasiones nos quedamos en estudios meramente experimentales, o qué diferencia o qué potencia podrían tener estos estudios. En cuestión de los estudios longitudinales, por ejemplo, a diferencia del experimental, es que estos estudios nos permiten profundizar un poco más el contexto real de la problemática, a diferencia de un estudio experimental, puesto que en un estudio experimental tenemos el control de las variables, un grupo experimental y un grupo control, en el cual pues está viendo el efecto de alguna intervención, ¿no? En cambio, en un estudio longitudinal, pues ahí seguimos a los mismos sujetos en diferentes puntos determinados de la etapa de la vida. En el área de salud sí que impactan bastante los estudios longitudinales porque nos permiten ver cómo la alimentación puede influir en los hábitos alimenticios, en la vida de las personas en las diferentes etapas de la vida a través de un estudio longitudinal. Perfecto, bueno, ahí tienen un punto especial, una cuestión crítica importante. En el caso de la experiencia, maestro Daniel, ¿cuál sería la condición de estas diferencias? Sí, yo creo que complementando lo que comenta la doctora Tania, es muy importante, algo que podemos resaltar es el tiempo. Definitivamente creo que ahí podríamos partir como un factor de diferenciación muy exacto. En un estudio longitudinal estamos hablando de meses, años, incluso décadas. Hay estudios que actualmente todavía se siguen en el presente, que son de tipo longitudinal y que han empezado desde el año de 1950, y ese es el principal, yo creo que diferenciador contra un estudio transversal en donde sabemos que solamente se estudia un momento en específico, ¿no? En cuanto también rescatando lo que comentaba la doctora Tania, creo que la manipulación que hay de la información que tenemos es muy importante, porque en muchas ocasiones en los estudios longitudinales como tal no podemos tener
esta manipulación, dejamos que sucedan las cosas a lo largo del tiempo, vamos observando los cambios conforme se van dando a través de los años, sí interviniendo con levantamiento de encuestas, de herramientas, de instrumentos, pero no tal modificando tal cual las variables, ¿no? Creo que ahí está la diferencia principal, lo que hay entre un estudio longitudinal y algunos como transversales o experimentales. Y esto es importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones creo que los tesistas, que esté desarrollando la investigación, se desesperan en el tipo de resultados, ¿no? Y también entender que no para todo podríamos meter los estudios longitudinales. Dentro de la experiencia, doctora, ¿qué estudios serían específicos para este tipo de acción, ¿no? Que podríamos llevar a la tesis? Ok, para los estudios longitudinales podemos aplicarlos tanto desde el área de salud, de psicología o social. Por ejemplo, en el área de salud son muy buenos porque nos permiten identificar factores de riesgos que son, que tienen un gran impacto en la salud, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto de estudios longitudinales que permiten visualizar los cambios de los sujetos a lo largo del tiempo, identificando qué factores, tanto la salud como los hábitos alimenticios, el estilo de vida, pueden impactar en estas personas? En la psicología, por ejemplo, hemos visto de las enfermedades, el desarrollo de enfermedades mentales, que, bueno, tienen gran impacto desde la infancia, desde el contexto de la infancia, que se pueden ver desde los niños desde el nacimiento y a las diferentes etapas de la vida, del contexto social en que se desarrolla el niño, podemos observar estos factores que pueden influir en el desarrollo de las enfermedades mentales. Y bueno, en lo educativo también, en el contexto educativo, sabiendo también en el que se desarrolla el infante, por ejemplo, en el contexto académico, cómo influye en su ámbito laboral, en la adultez o en la adolescencia. Entonces, son varios puntos que aquí se pueden mencionar respecto a un estudio longitudinal porque te permite ver el contexto real desde un largo tiempo. Eso sí, se requiere de mucho esfuerzo, mucha paciencia para poder obtener los resultados, pero al final, te puede servir y te puede dar de utilidad, te puede ser de utilidad para proponer estrategias integrales y fomentar pues el bienestar social. Perfecto. En su caso, maestro, ¿en qué ámbitos podríamos aplicarlos? Yo creo que es muy importante rescatar que los estudios longitudinales han tenido un impacto muy bueno, no me va a dejar mentir la doctora Tania, en el ámbito de nutrición. O sea, el estudio de los hábitos de alimentación con la actividad física y el desarrollo de enfermedades crónico-metabólicas, así como el sobrepeso y la obesidad, se ha dado gracias a estudios longitudinales. ¿Por qué? Porque podemos estar evidenciando que hay hábitos que a lo largo de los años pueden desarrollar o pueden llevar al desarrollo de estas complicaciones metabólicas de salud. Entonces, yo creo que por ahí tenemos una gran importancia de los estudios longitudinales. Nos ha aportado demasiados al área clínica de nutrición. Hace poco leía todavía un estudio en el cual fue un estudio longitudinal justamente el que nos ayudó a poder relacionar la causa del cáncer de pulmón con el estar fumando, ¿no? Porque anteriormente se veía que era correctamente o no se veía mal, en los años 30, 40, a partir del año 50, cuando se hace un estudio a diversos médicos en Gran Bretaña, en Inglaterra, perdón, empezaron a descubrir que sí, justamente hay esta correlación, y no solamente una correlación, sino también hay una causalidad, que vamos a platicar más adelante de ello, pero sí, entonces hay un impacto muy bueno en salud, tenemos muy buenos estudios actualmente, y nos ha dado mucho los estudios longitudinales en nutrición, por eso es que hemos logrado impactar desde el área preventiva, yo creo, a través de toda esta información que hemos obtenido con los estudios. De hecho, recuerdo, ¿no? Que salían estos comerciales donde decía que fumar no causaba ningún Sí, tipo no, de... y en las películas, sobre todo, cuando son de época, se ven que fuman hasta adolescentes, y, porque era algo bien visto o algo normal hasta cierto punto. No había toda esta información que ya hoy tenemos, Claro, gracias gracias a los estudios a esos estudios longitudinales. Bueno, aquí hay un efecto importante de tanto los daños de salud, que bueno, ha sido de los efectos más prioritarios para acercarnos sobre los estudios longitudinales, y también dejar específico, y ahí quizás me podrán acorazar o respaldar en el argumento, no solo son materia de salud, vaya, los estudios longitudinales los puedo aplicar en otras ciencias, ¿no? Que es una funcionalidad para que quizás la sociedad entienda el punto crucial de la investigación que estemos haciendo. Dependerá mucho de la estructura que estemos desarrollando y del fenómeno que estemos estudiando, ¿no? Habría que dejar ese planteamiento claro.
son más utilizados en el ámbito de la salud porque representa, como decía maestro Daniel, un efecto que se puede ir notando al paso del tiempo y esa es la estructura que muchas veces da la ciencia, un ejercicio para demostrar la efectividad de estos estudios. Pero entonces en ese preámbulo tenemos retos que cumplir o acciones que tenemos que prever para evitar alguna circunstancia. Doctora, ¿qué circunstancias o qué retos pudiéramos enfrentarnos al hacer un estudio longitudinal? Yo creo que el principal reto es el tiempo, precisamente porque se lleva muchísimo tiempo poder realizar un estudio longitudinal. La motivación que se debe de mantener con los participantes, porque sabemos, al ser un largo tiempo, muchas veces los participantes pueden desanimarse, pueden también incluso dejar el estudio. Entonces, ahí también tendría que ver los resultados para no sesgar los resultados cuando se eliminen estos tipos de participantes, más aún si son participantes que puedan aportar una información diferente a los demás, ¿no? Igual en el área de nutrición, un reto bastante es la recolección de datos nutricionales. Como sabemos, para recolectar hábitos alimentarios en la población se tienen que aplicar cuestionarios, entrevistas, y muchas veces estos cuestionarios implican el poder recordar, es la memoria, utilizar la memoria del sujeto para poder recolectar dicha información. Entonces, muchas veces cuando se hacen estos tipos longitudinales, puedo mencionar el caso de un alumno que me comentaba realizar un estudio longitudinal en pacientes con obesidad y mencionaba en el que se iban a aplicar cuestionarios de hábitos alimentarios desde la infancia. Entonces, ahí tendría que el alumno ver de tal manera, implementarlo con el sujeto y decirle, bueno, ¿qué comías cuando tenías 5 años, ¿no? Entonces, ahí es una falta de memoria. Puede subestimar también los resultados, que eso tendría que ser un reto, y buscar estrategias en las cuales a lo mejor que pueda hacer un estudio por ahí mixto, utilizar datos cualitativos, quizás buscar registros desde los datos de la escuela, los antecedentes, los padres de familia, para que puedan aportar dicha información. Pero uno de esos es el problema en el área de nutrición, precisamente porque los instrumentos utilizados para recolectar información de hábitos alimentarios requieren mucho de la memoria del sujeto. Sí, me viene a la memoria circunstancias de políticas públicas que se han implementado en los famosos comedores para el desayuno, Sí, pero no se hace un estudio en el que pues, realmente esos alimentos puedan ser una base nutrimental y se están sustentando en estudios. Es que desde hace mucho tiempo se consumía esto y hay a lo mejor ciertas frutas que no deberíamos de meter. Claro. De naturaleza, de conciencia, decimos que todas las frutas son buenas, no todas realmente. Y también en el espectro especial del sujeto tendríamos que entrar a revisar si es efectivo, ¿no? Y ahí podríamos meter este reto de dificultad. Y creo que de forma fantasma ha agregado una responsabilidad más la doctora Tania al investigador, tiene que ser resiliente, entonces, por este tipo de estructuras que a lo mejor no vayan a salir en su momento y entran en esas figuras. Sí. ¿Qué retos tú puedes observar en esta figura? Complementando un poquito, yo también podría decirles que uno de los retos que mayormente he visto es cómo va evolucionando el contexto a veces, ¿no? También hay que estar preparados. Yo creo que los retos van a haber en cualquier tipo de investigación que hagamos, pero hay que tener las herramientas como para poder enfrentarlos y poder solucionarlos, ¿no? En el caso de los estudios longitudinales se enfrentan muchas veces a que el contexto evoluciona. O sea, conforme van pasando los años, vamos encontrando que pueden agregarse elementos, pueden pasar situaciones, incluso a nivel mediático, a nivel ambiental, situaciones como una pandemia, por ejemplo, que te mueve totalmente de lo que estás haciendo. Y creo que hay que estar listos y tener las herramientas, empezar a no solamente tener unos instrumentos o herramientas de recolección de datos del inicio que sabes que te van a funcionar, sino que también hay que prever que puedes tener estas diferencias o estos contextos en evolución que te van a mover un poquito la investigación, ¿no? Y tienes que tener que adaptar tus herramientas, tus instrumentos y saber cómo vas a manejarlo en el momento para que puedas seguir, buscando o dando respuesta al fenómeno que estás evaluando. También creo que lo que comentaba la doctora Tania es importante rescatar el hecho de tener una buena análisis de los datos. A veces las herramientas pueden también sufrir cambios, la tecnología por sí misma igual puede ir cambiando a lo largo de los años, sobre todo cuando hablamos de estudios que son de décadas, ¿no?
Y otro reto que creo que es uno de los que ya platicamos ahorita un poquito es la información, la recolección de la información como tal. A veces tenemos periodos de tiempo en donde queremos recolectar datos o información y no los hay disponibles o no podemos hacerlo. Entonces hay que ir buscando realmente cuáles serían las estrategias ideales para que podamos continuar con nuestro estudio. Claro, sí, no hay una afectación importante sobre esa figura y hay algo que resaltaste aquí. Cuando hacemos los estudios, hay dos factores, creo que podemos dividirlo, tanto que el investigador, quien esté desarrollando la tesis y demás, lo que quiere es demostrar algo, pero a su vez quienes vayan a leer el estudio quieren saber si es una causa real de lo que se está estudiando, no solo correlaciones. Claro. Entonces, los estudios que estamos desarrollando, estos estudios longitudinales, nos ayudarían a demostrar causas y no correlaciones. Yo creo que sí, siempre y cuando sea un diseño, el diseño del estudio longitudinal sea llevado bien, adecuadamente, desarrollado metodológicamente y sobre todo también lo que nos puede permitir el estudio longitudinal es ver los cambios en determinados momentos, tener un orden de los cambios. Por ejemplo, en el caso de un grupo de personas en el cual se está evaluando a través del cambio, el desarrollo de los cambios mentales y en ese momento hay un desempleo, por ejemplo, en el contexto de desempleo y desarrollan la enfermedad, podemos tener una inferencia causal de que el desempleo le provocó ese desarrollo mental y no antes. Entonces, eso nos puede dar en los estudios longitudinales también tener como que un control de las variables, siempre y cuando pues sea bien diseñado y pues bueno, sobre todo también nos pueden aportar una mejora en las inferencias causales, a diferencia, bueno, del contexto del estudio experimental, que eso sí directamente nos puede dar las relaciones causales. Yo considero que en un estudio longitudinal sí, pero tiene sus diferentes matices poder llevarlos a cabo. Pareciera que no, ¿no? Pero ahora lo llevamos mucho a los memes de que vamos con el doctor y solamente nos dice que tenemos estrés, pero es un factor que pudiera estar influyendo en alguna condición que no estamos observando, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, eso nos puede llevar en el contexto de un estudio longitudinal saber realmente qué factores pueden influir directamente en la salud de la persona, ¿no? Entonces, ahí se sugiere un control de las variables, de otras variables, pero sí nos pueden dar esa relación causal. Perfecto. Entonces, en tu caso, tu experiencia. Sí, yo creo que igual tenemos una causalidad marcada. Yo creo que no tan exacta como en un ensayo clínico, por ejemplo, pero realmente tenemos este orden en donde podemos ir viendo qué evento se fue dando primero, qué evento se fue suscitando primero. Y algo que también tenemos de ventaja en los estudios longitudinales para todos los que nos ven es que también podemos ir descartando o pidiendo al momento de que vayamos analizando los datos, que vayamos dejando variables fuera del análisis para que solamente tengamos como tal una causalidad más exacta, no tengamos algo más exacto y a partir de ahí empezar a tener ya algo más sólido en la investigación, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que sí tenemos igual causalidad en los estudios longitudinales. Claro, que es parte, yo creo, de lo que buscamos también con la elaboración de estudios, demostrar, bueno, muchas veces nos ponen, ¿no? El director de tesis, a ver, tampoco te desesperes en encontrar el hilo negro de la investigación, Sí. pero vaya, la intención o el motor que genera al investigador es encontrar realmente Claro. la causa y pues para esto nos puede funcionar Sí. el efecto que y maneja. sobre todo que a veces en los estudios longitudinales que se llevan décadas, puede ser que no encuentres la causa, ¿no? Porque te lleva bastante tiempo y para eso son los estudios, los antecedentes de los estudios que siguen dando para encontrar la causa del problema. Hay mil maneras, ¿no? De Sí. cómo no hacer que prenda un foco, como lo decían con Edison. Es lo mismo, ¿no? El efecto de encontrar en ese estudio. Sí. Y bueno, yéndonos entonces a estas figuras y ya, pues más o menos cortando el tiempo de esta estructura, los estudios longitudinales, pues por su formación, la estructura de planteamiento y la investigación, deben de haber algunos estudios famosos que podamos tomar como de base, ¿no? Que para los que nos están sintonizando puedan encontrar alguna referencia. ¿Conoces algunos famosos? Sí, por ejemplo, en el área de salud está el estudio de Framingham, que es el del corazón.
que se desarrolló en Estados Unidos en la década de los 40. Entonces, prácticamente hasta la actualidad se sigue dando este estudio en el cual se están identificando los factores de riesgo para enfermedades cardíacas. Ha sido muy bueno este estudio porque nos ha permitido realizar intervenciones desde el tratamiento médico y nutricional para poder mejorar y aminorar los factores de riesgo de esta problemática, ¿no? Y también está el estudio de Dunedin, que de hecho hay en YouTube los documentales. Y bueno, este estudio ha experimentado más que nada visualizando a las personas desde el nacimiento. Entonces, desde el nacimiento han estudiado su salud física, su salud mental, y también qué interesante, porque si ven desde el contexto de la infancia, todo lo que es el entorno, las prácticas parentales que puedan influir tanto en el temperamento y la personalidad de la persona en la etapa adulta, te permite realizar intervenciones tanto psicológicas integrales en la salud y en el bienestar de las personas. Estos dos estudios son los que, pues bueno, puedo comentar que son los principales y pues han impactado en la salud y siguen impactando. Importante, porque ahora dicen que la salud mental es canasta básica, entonces Sí. Hay que checarnos también en todo lo que tengamos. Definitivamente. ¿Algunos importantes o famosos? Yo les puedo platicar uno que estuve leyendo, que se realizó durante 11 años, y no sé si ustedes tienen gemelos, yo no tengo, pero justamente este estudio se encargaba de analizar si el comportamiento de los gemelos se daba a través de la crianza o a través de la naturaleza génica. Entonces, lo que lograron descubrir estudiando a los gemelos de manera aislada y también con crianza junta fue que la genética influía mucho en el comportamiento que tenían en la adultez, independientemente si crecían o no juntos, ¿no? Entonces fue muy interesante. Y otro también, el del envejecimiento que se realiza en Minnesota. Hay 3,000 voluntarios que han estado desde el año del 58 en constante pues, monitoreo o evaluación, y se ha podido ya hoy en día dar algunos hechos de por qué envejecemos de diferente manera. Influyen los hábitos de alimentación, influye el sedentarismo en la actividad física, influye mucho como tal las enfermedades genéticas, entonces, entre otras cosas. Y no dejar afuera también los que se están haciendo actualmente ya por post-COVID, ¿no? Por la vacunación que tuvimos. Se están haciendo estudios longitudinales que están analizando cómo está la barrera de defensa inmunológica después de una doble o tercera dosis de la vacunación, qué efectos tiene a largo plazo. Entonces, en eso están también muy interesantes y esperemos que pronto tengamos datos de ellos. Sí, vaya, la espera, ¿no? Saber encontrar espera. esta figura. El tema de los gemelos también siempre ha sido una cuestión. Vi por ahí un estudio en alimentación, pero vegetariana y vaya, y omnívora, ¿no? Que es la normal, digamos, que también hablar de normalidad y eso es otro tema, pero hicieron estudios en gemelos y pues resultó que no hubo mucho cambio en esta figura, dos gemelos, uno vegetariano y otro totalmente de alimentación normal, mencionarlo así, ya me corregirán ustedes, pero no hubo ese efecto tan distinto que se esperaba y por eso es, creo, resalta, ¿no?, la importancia de este tipo de estudios. Pues bueno, ahí tienen ya una base importante para observar las condiciones de este tipo de estudios que hoy estamos hablando, y me gustaría cerrar nada más con algunas recomendaciones, si cada uno de ustedes me pudieran dar algunas recomendaciones para los investigadores que hoy en día están tratando de utilizar este tipo de estudios. Bueno, más que nada, como dice el título de este podcast, Ciencia con Paciencia, hay que tener mucha paciencia, no se desanimen. Yo creo que el aporte científico que puedan dar en esa población es más que suficiente. Toda investigación requiere de mucho esfuerzo y dedicación, así que pues yo creo que anímense a investigar. Comúnmente todos los días hacemos investigación, nada más que esta investigación requiere de un proceso metodológico científico, pero al final yo creo que aportar conocimiento a nuestra área es lo más valioso, y divulgarla sobre todo pues es importante para conocer los beneficios que hay y los tratamientos que se pueden llevar a cabo pues a través de sus investigaciones. Y de igual manera, realmente decirles y animarlos mucho a hacer el proceso de investigación. Creo que requerimos de más investigación hoy en día, necesitamos de más personas que se sumen a la investigación, que tengan mucho compromiso. Es muy bonito, como menciona la doctora Tania, el poder compartir la información que con mucho esfuerzo hemos logrado
obtener a través de la investigación. Entonces, créanme que requerimos de más personas que se sumen y que juntos podamos encontrar más información que nos ayuden con el bienestar social en el ámbito al que se dedican. Muchísimas gracias por su tiempo, su Gracias, disponibilidad. Gracias a ti. Ya saben que aquí tienen puertas abiertas para un segundo capítulo, que creo que quedaron mucha información abierta para que podamos ahí construir una nueva opción de episodio. A ustedes agradecerles siempre porque están al frente, pues aquí dando su like y demás. Activen la campanita porque todos los meses subimos material nuevo, innovador, saben, sobre las circunstancias de la universidad, que siempre está a la vanguardia tratando de informarles. Agradecerles por su tiempo también agradecer a todo el ámbito de pues toda esta producción que tenemos atrás. No se ven, pero sin ellos tampoco podríamos hacer estos capítulos. Muchas gracias por su tiempo y nos seguiremos viendo en una nueva emisión de su podcast Tesiando.